La noche cayó sobre Xochitlán, y el cielo se llenó de estrellas que brillaban con intensidad casi sobrenatural. Itzel nunca había visto un cielo tan claro. Cada constelación parecía moverse lentamente, como si le hablara en un lenguaje secreto. Nahuel encendió una pequeña fogata mientras Tayán examinaba las ruinas, tomando notas mentales de los símbolos grabados en las piedras. Itzel se sentó cerca del fuego, observando las sombras danzantes y tratando de comprender la magnitud de lo que la rodeaba. ¿Cómo supiste de este lugar?, preguntó Itzel, rompiendo el silencio. Nahuel se encogió de hombros, su rostro iluminado por el fuego. Mi familia ha cuidado estos secretos durante generaciones. Mi abuelo decía que algunos lugares no son solo ruinas, sino puertas a algo más grande. Yo crecí escuchando historias sobre Xochitlán y sabía que algún día alguien como tú llegaría. Itzel lo miró, incrédula y fascinada al mismo tiempo. ¿Alguien como yo?, repitió. ¿Qué quieres decir con eso? Nahuel sonrió con un dejo de misterio. Alguien capaz de escuchar, de sentir lo que otros no pueden. Tayán lo sabe, y él te está entrenando por esa razón. No todos tienen la paciencia ni la sensibilidad necesarias. Tayán se acercó, sus pasos resonando sobre la arena caliente. Itzel, dijo con voz firme pero tranquila, lo que se avecina no es solo una aventura, es un despertar. Este desierto, estas ruinas, están llenas de energía que puede cambiar a quien esté dispuesto a escuchar. Pero también hay peligros que solo se revelan cuando uno cree estar seguro. Itzel tragó saliva. El peso de sus palabras cayó sobre ella con fuerza. Se sentía pequeña frente a la magnitud de Xochitlán y el conocimiento que Tayán y Nahuel poseían. Sin embargo, había una curiosidad intensa que la empujaba hacia adelante. ¿Qué debemos hacer mañana?, preguntó tratando de mantener la calma. Mañana comenzaremos la verdadera prueba, respondió Tayán. Caminarán hacia el corazón de las ruinas, donde los antiguos realizaban sus rituales. Allí deberán demostrar que comprenden más que la superficie, que pueden escuchar los susurros de la arena. Nahuel inclinó la cabeza, sus ojos brillando con determinación. Será peligroso, pero no estarás sola. Yo te guiaré, y Tayán nos observará. Confía en tu instinto, Itzel. Itzel asintió, aunque su corazón latía con fuerza. La incertidumbre se mezclaba con emoción, y por primera vez sintió que realmente pertenecía a algo más grande que ella misma. Cuando el amanecer llegó, la temperatura aún era fresca, y la luz del sol dibujaba sombras alargadas entre las columnas y templos semiocultos. Los tres avanzaron juntos, Nahuel liderando el camino, Itzel siguiendo de cerca y Tayán vigilando desde atrás. Las ruinas parecían susurrar a cada paso, como si los antiguos guardianes observaran su progreso. Itzel intentó concentrarse en los símbolos, las texturas y los patrones, pero su atención se vio interrumpida por un brillo extraño a lo lejos. Entre las columnas, un mural parcialmente enterrado emitía un resplandor suave y dorado. Allí, dijo Nahuel señalando, ese es el lugar donde comenzará tu prueba. Itzel se acercó, y mientras lo hacía, sintió que la arena bajo sus pies vibraba ligeramente, como si reconociera su presencia. Tocó el mural y una corriente de energía recorrió su brazo. Imágenes comenzaron a aparecer en su mente. Guerreros antiguos, cielos nocturnos iluminados por auroras imposibles y un río dorado que serpenteaba entre templos. Es increíble, susurró, sin poder apartar la mirada. Tayán asintió solemnemente. Esto es solo el comienzo. Aprenderás a interpretar estas visiones, a no dejar que te sobrepasen y a encontrar el equilibrio entre lo que ves y lo que sientes. Nahuel la miró con una sonrisa alentadora. ¿Estás lista para escuchar? Solo escucha. Itzel cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que los susurros de la arena la envolvieran. Sentía que cada grano, cada sombra, cada luz tenía un mensaje, y por primera vez comprendió que el desierto no solo guardaba secretos antiguos, también estaba vivo, y la estaba guiando hacia algo que cambiaría su vida para siempre. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre Xochitlán cuando Itzel abrió los ojos. La luz dorada bañaba las ruinas, haciendo que las sombras se alargaran y los grabados antiguos parecieran cobrar vida. Cada columna y cada piedra tenía una presencia palpable,
como si estuvieran vigilando cada movimiento. Nahuel y Tayán ya estaban listos. Nahuel había preparado una pequeña mochila con agua y hierbas locales, mientras Tayán trazaba cuidadosamente un camino por el terreno arenoso y rocoso. «Hoy comienza tu prueba, Itzel», dijo Tayán con voz grave. «Debes caminar hacia el corazón del desierto y llegar hasta el templo del eco dorado. Allí aprenderás a escuchar la energía de estas ruinas. Pero no será fácil. El desierto no perdona errores». Itzel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, la determinación que había crecido en su interior durante los últimos días la impulsó a asentir. «Estoy lista», dijo con firmeza. El trayecto comenzó por un estrecho sendero entre columnas derruidas y templos medio enterrados en la arena. Nahuel la guiaba mientras Tayán permanecía ligeramente detrás, observando cada paso con atención. La brisa del desierto traía consigo un aroma extraño, mezcla de tierra, flores secas y una esencia casi metálica que hacía que el corazón de Itzel latiera más rápido. «Siente», susurró Nahuel. «No solo camines, escucha». Itzel cerró los ojos por un instante y concentró su atención. Al principio, solo oyó el viento moviendo la arena, pero poco a poco percibió algo más. Un murmullo suave, casi imperceptible, como si las piedras mismas hablaran. De repente, el suelo frente a ellos cedió ligeramente. Itzel dio un paso atrás, sorprendida. Nahuel extendió su mano para estabilizarla. «No todos los caminos son seguros», dijo. «El desierto prueba tu percepción, tu intuición». Continuaron avanzando, y cada vez que Itzel tocaba un mural o una columna, las visiones se intensificaban. Guerreros antiguos marchando en silencio, cielos iluminados por luces imposibles, y ríos dorados que serpenteaban entre templos y montañas. Cada visión parecía contener un mensaje que solo podía comprender si su corazón estaba tranquilo y su mente enfocada. Al mediodía, llegaron a un valle estrecho rodeado por rocas gigantescas. En el centro, un templo completamente cubierto de arena emergía como un oasis de oro. Su superficie reflejaba la luz del sol con un brillo casi cegador. «El templo del eco dorado», dijo Tayán. «Aquí enfrentarás tu prueba más grande». Itzel respiró hondo y avanzó hacia la entrada. Al poner un pie dentro, sintió que la arena bajo sus pies se movía ligeramente, casi como si respirara. La luz dorada parecía envolverla y transportarla a otro tiempo, a otra dimensión donde los límites de la realidad y la imaginación se difuminaban. Dentro, un silencio absoluto la rodeaba, roto solo por un eco suave que repetía sus propios pensamientos. Cada palabra, cada emoción, se amplificaba como un espejo de su interior. Itzel comprendió que la prueba no era física, era del corazón y la mente. Debía confrontar sus miedos, sus dudas y la incertidumbre que siempre había sentido. «Escucha tu corazón, Itzel», dijo la voz de Nahuel, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. «Solo así podrás avanzar». Itzel cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo cómo la energía del templo la envolvía. Los susurros de la arena y las visiones se mezclaron, formando un patrón que solo podía comprender si dejaba de intentar controlar todo y simplemente confiaba. Por primera vez, permitió que sus emociones fluyeran libremente, sin miedo ni resistencia. Entonces un sonido profundo y resonante llenó la sala, como un latido gigante que atravesaba su pecho. La luz dorada se intensificó, y en un instante de claridad absoluta, Itzel comprendió el mensaje. El poder del desierto no está en destruir, sino en enseñar, guiar y revelar lo que uno realmente es capaz de percibir. Cuando abrió los ojos, Nahuel y Tayán la miraban con orgullo. Itzel sintió un cambio profundo en su interior. Sabía que había superado algo más grande que cualquier obstáculo físico. Había escuchado, había sentido y había comprendido. «Lo lograste», dijo Tayán, con una leve sonrisa. «Pero esto es solo el principio. El desierto tiene más secretos, y aún queda mucho por descubrir». Nahuel asintió. «Ahora entiendes que el camino no termina aquí. Tu verdadero viaje apenas comienza». Itzel respiró hondo, mirando el templo y las ruinas que la rodeaban. Sentía una conexión intensa con todo lo que la rodeaba, y por primera vez supo que estaba lista para enfrentar lo que viniera, sin importar cuán misterioso o peligroso fuera. El sol comenzaba a descender sobre Xochitlán,
tiñendo las ruinas de tonos anaranjados y púrpuras. Itzel avanzaba junto a Nahuel y Tayán, aún con la sensación de la prueba del templo del eco dorado resonando en su interior. Cada paso sobre la arena parecía despertar un eco antiguo, como si las piedras recordaran historias que nadie había escuchado por siglos. «Debemos llegar al Valle de los Susurros antes de la noche», dijo Tayán. «Allí es donde los guardianes del ocaso revelan la verdad a quienes son dignos». Itzel asintió. Había aprendido a confiar en su intuición, pero ahora un nuevo temor surgía. ¿Qué clase de guardianes esperarían en el valle? El trayecto los llevó por cañones estrechos y acantilados cubiertos de vegetación seca. A cada paso los ecos de su propia respiración se mezclaban con los susurros de la arena. De repente, unas figuras emergieron de entre las sombras. Seres altos y delgados, cubiertos de mantos oscuros que parecían fusionarse con la penumbra. Sus ojos brillaban con una luz dorada que penetraba hasta lo más profundo del alma de Itzel. «Los guardianes del ocaso», susurró Nahuel, «no hablan como nosotros. Su lenguaje es de percepción y sentimiento». Itzel respiró hondo y avanzó con cautela. A medida que se acercaba, comenzó a sentir emociones que no le pertenecían. Tristeza profunda, euforia extrema, miedo paralizante y una calma abrumadora. Cada emoción era un mensaje, un fragmento de la historia que estos guardianes custodiaban. Uno de los guardianes alzó la mano y un viento cálido rodeó a Itzel. Ante sus ojos, la arena del valle comenzó a girar formando imágenes. Guerreros ancestrales, templos en llamas, ríos dorados que se entrelazaban con el cielo. Cada escena parecía contar una verdad que estaba justo fuera de su alcance. «Debes sentir, no solo mirar», dijo Tayán. «Ellos quieren ver si eres capaz de recibir sin juzgar, de entender sin controlar». Itzel cerró los ojos y dejó que las emociones la atravesaran. Por primera vez no trató de entender cada visión, simplemente las aceptó. La tristeza, el miedo y la alegría se mezclaron en un remolino que la transformó, llenándola de una claridad inesperada. Entonces, un rugido profundo resonó desde lo alto de los acantilados. Los guardianes alzaron los brazos y, de la arena, surgieron figuras de luz, como guerreros hechos de puro resplandor. Avanzaron lentamente, rodeando a Itzel, Nahuel y Tayán. Cada paso de los guardianes iluminaba secretos ocultos en la tierra, grabados antiguos que contaban la historia de Xochitlán, de su origen y del equilibrio entre lo visible y lo invisible. «Has llegado lejos, Itzel», dijo Nahuel, «pero esta es la prueba final del valle. Comprenderás la conexión entre tu corazón y la energía de este lugar». Itzel respiró hondo. Sintió cómo su pulso se sincronizaba con el latido de los guardianes, cómo su mente se expandía y comenzaba a entender la red invisible que conectaba todo. Cada visión, cada emoción, cada sonido se combinaba para revelar un patrón que hasta ahora había sido imposible de percibir. De repente, la luz de los guardianes se concentró en un solo punto frente a ella, un cristal dorado que flotaba sobre la arena. Al tocarlo, Itzel sintió una explosión de conocimiento. La historia completa de Xochitlán, los secretos de los templos, las pruebas que habían enfrentado los que vinieron antes y la verdadera razón de su viaje. Su corazón se llenó de una certeza inquebrantable. Ella era parte de algo mucho más grande, y su destino estaba entrelazado con el de este lugar sagrado. Cuando la luz se disipó, los guardianes se inclinaron en un gesto silencioso de respeto. Itzel, exhausta pero llena de comprensión, miró a Nahuel y Tayán. «Ahora sí», dijo Tayán, «estás lista para enfrentar el último desafío, el encuentro con la esencia del desierto, donde conocerás la verdad que cambiará todo». El sol se ocultaba completamente, y la oscuridad del desierto se mezclaba con un brillo dorado que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Itzel comprendió que el final estaba cerca, y que lo que estaba por descubrir no solo definiría su futuro, sino también el de todos aquellos conectados con Xochitlán. La noche había caído completamente, y el desierto de Xochitlán brillaba tenuemente bajo un cielo estrellado. La arena parecía moverse como si tuviera vida propia, y el viento traía consigo un murmullo antiguo, cargado de promesas y advertencias. Itzel, Nahuel y Tayán avanzaban lentamente,
conscientes de que cada paso los acercaba a la verdad final. Sienta en el desierto, dijo Tayán. No es solo arena y piedras, es memoria y espíritu. Aquí se revela la esencia de todo lo que ha sido y lo que será. Itzel cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió la energía del desierto fluyendo a través de ella, reconociendo sus dudas, sus miedos y sus anhelos más profundos. Cada grano de arena parecía resonar con su corazón, y por primera vez comprendió que su viaje no era solo físico, sino también espiritual. De repente, frente a ellos, la arena comenzó a levantarse formando un torbellino luminoso. Entre sus remolinos emergió una figura imponente, alta, etérea, con ojos que reflejaban las estrellas y una voz que no necesitaba palabras para comunicarse. Era la esencia del desierto, la guardiana de todos los secretos y de la historia que Itzel había buscado durante tanto tiempo. Bienvenida, Itzel, dijo la esencia, no con palabras, sino transmitiendo emociones y recuerdos directamente a su mente. Has atravesado pruebas que desafiaron tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Has aprendido a escuchar, a sentir y a aceptar. Ahora, enfrentarás la verdad que cambiará tu existencia. Itzel avanzó temblando, pero con determinación. La esencia levantó un brazo y la arena comenzó a formar escenas vivientes. Su infancia, su familia, los sacrificios de sus antepasados, los templos olvidados y las ciudades perdidas de Xochitlán. Cada visión era clara, dolorosa y hermosa a la vez. Todo está conectado, continuó la esencia. Tú eres la heredera de este conocimiento, y tu destino no es solamente sobrevivir, sino restaurar el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Itzel sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Cada enseñanza, cada prueba, cada caída y cada triunfo la habían preparado para este momento. Su corazón latía con fuerza y comprendió que la fuerza que necesitaba no estaba solo en ella, sino en la unión con todo lo que la rodeaba. Nahuel, Tayan, los guardianes del ocaso y hasta el desierto mismo. Estoy lista, dijo Itzel con voz firme, aunque su interior se agitaba con emociones desbordadas. Muéstrame lo que debo conocer. La esencia del desierto extendió sus brazos, y un haz de luz dorada envolvió a Itzel. La energía la atravesó, revelándole secretos que iban más allá del tiempo. La verdad sobre Xochitlán, los sacrificios olvidados, los lazos entre los mundos y la responsabilidad que ella tenía como guardiana del equilibrio. Cada visión era un torrente de conocimiento, pero también de advertencias. El poder sin control podía destruir lo que más amaba. La sabiduría sin humildad podía corromperla. Sin embargo, Itzel comprendió que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Ahora lo entiendes, susurró la esencia en un murmullo que parecía surgir del viento mismo. Tu viaje no termina aquí. Debes regresar, enseñar y proteger. El desierto siempre te recordará que la verdad no es un destino, sino un camino que se recorre con el corazón abierto. El torbellino de arena se disipó lentamente, dejando a Itzel, Nahuel y Tayán de pie, exhaustos pero iluminados por la claridad recién adquirida. La esencia del desierto se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una sensación de paz y un brillo dorado en el horizonte. Itzel miró a sus compañeros y sonrió. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero también que estaba preparada para enfrentar cualquier desafío, guiada por el conocimiento, la fuerza y la conexión que ahora comprendía profundamente. La noche se llenó de estrellas, y el desierto susurraba historias que solo aquellos dispuestos a escuchar podrían entender. Itzel respiró hondo, lista para regresar y cumplir con el destino que había descubierto en lo más profundo de Xochitlán. El aire era denso, cargado de un olor metálico que parecía impregnar cada resquicio de la caverna. Nahuel caminaba al frente, con la linterna temblando entre sus manos, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes húmedas y agrietadas. Cada paso resonaba como un tambor funerario, recordándoles que estaban adentrándose en un lugar donde el tiempo parecía no existir. Itzel avanzaba detrás de él, con Tayán y los demás siguiéndola. Sus respiraciones eran profundas, rápidas, mezclándose con el eco de sus propios pasos. La oscuridad los envolvía,
y algo en el aire les decía que estaban cruzando un umbral que nadie debía atravesar. Siento como si algo nos estuviera observando, susurró Tayan, con la voz temblorosa. No es solo la oscuridad, es algo más, algo vivo. Nahuel asintió, sin volverse. Lo sé, manténganse juntos y no pierdan la calma. Lo que encontraremos aquí cambiará todo lo que creemos saber sobre este lugar. El túnel se abrió de repente a una cámara enorme, sus paredes cubiertas de inscripciones que brillaban con una luz etérea. Era un espectáculo que combinaba lo bello y lo aterrador. Figuras humanas y animales entrelazadas con símbolos que parecían moverse cuando los miraban de reojo. El centro de la cámara estaba dominado por una puerta colosal de obsidiana, tan negra que parecía absorber la luz de sus linternas. Esta debe ser... Itzel se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra. Su mirada estaba fija en la puerta del olvido. Nahuel se acercó, colocando su mano sobre la superficie lisa y fría. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. La puerta emitió un susurro, un murmullo casi inaudible que parecía pronunciar su nombre. ¿Escucharon eso?, preguntó Tayan, dando un paso atrás. No fue mi imaginación. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando un abismo de luz dorada que parecía derramarse desde otro mundo. El resplandor iluminó sus rostros, mostrando miedo, asombro y una determinación inquebrantable. «Debemos entrar», dijo Nahuel, con la voz firme pero cargada de una tensión que no podía ocultar. «No hay vuelta atrás». Al cruzar el umbral, el suelo desapareció bajo ellos y la gravedad pareció cambiar. Flotaban, suspendidos en un espacio que desafiaba toda lógica, rodeados de fragmentos de memorias, escenas de su pasado, promesas olvidadas y deseos reprimidos que surgían de la nada. Era como si la puerta los obligara a enfrentarse a todo lo que habían dejado atrás, a cada decisión y a cada miedo. Itzel gritó cuando vio una escena de su infancia, su hermano pequeño atrapado bajo los escombros de su antigua casa. Nahuel la sostuvo, murmurando palabras de consuelo, mientras luchaba con sus propios recuerdos dolorosos. La pérdida de su mentor, la traición de un amigo cercano, y la noche en que había decidido liderar la expedición, cargando con la responsabilidad de todos. El espacio se contrajo de repente, y la luz dorada comenzó a arremolinarse a su alrededor. Voces antiguas susurraban promesas de poder, de conocimiento y de redención, pero también de destrucción. Cada uno de ellos sintió que sus mentes eran examinadas, juzgadas. Algunos recuerdos querían liberarse, otros querían quedarse atrapados para siempre. «Tenemos que avanzar», gritó Nahuel por encima del tumulto de voces. «No podemos detenernos ahora». Al moverse, la luz formó un camino que parecía flotante, un puente hacia un arco de piedra brillante que surgía al frente. Pero no estaban solos. Sombras se materializaron a su alrededor, espectros de viajeros que habían intentado cruzar antes que ellos. Figuras distorsionadas que repetían sus últimos momentos, atrapadas entre el mundo real y el olvido. «¡Cuidado!», advirtió Itzel, esquivando a uno de los espectros que extendía sus manos hacia ella. «No debemos tocarlos. No debemos dejarnos atrapar». La tensión aumentó con cada paso. Los espectros no solo amenazaban con frenarlos, parecían alimentarse de sus miedos, haciendo que cada error fuese más peligroso. Tayan tropezó, y una sombra lo agarró por el brazo, tirando de él hacia el vacío. Nahuel reaccionó con rapidez, sujetándolo con fuerza y jalándolo hacia el puente flotante. «¡Rápido! Debemos mantenernos juntos», gritó mientras avanzaban. «Si uno cae, todos podríamos seguirlo». Finalmente alcanzaron el arco de piedra. Una luz intensa los envolvió, y con un último estallido de energía, fueron expulsados de aquel espacio de memorias y temores, cayendo sobre un suelo sólido que los recibió con un silencio profundo y absoluto. Se miraron entre sí, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas y la piel erizada. «Sobrevivimos», susurró Itzel, con un hilo de voz. «Sí, pero esto no ha terminado», replicó Nahuel. «Solo hemos pasado la primera prueba. Lo que viene ahora determinará si realmente estamos preparados para enfrentar lo que nos espera». En el horizonte, una figura emergió entre la niebla,
alta, imponente y cubierta con un manto oscuro que parecía absorber toda la luz. Su presencia era tan poderosa que hizo que el grupo retrocediera instintivamente. El final del desierto y el verdadero desafío finalmente se revelaban ante ellos. «Bienvenidos», dijo la figura, su voz resonando como un eco desde el mismísimo abismo. «He estado esperando por ustedes». La figura oscura permanecía inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Nahuel, Itzel, Tayan y los demás dieron un paso atrás, pero la presencia parecía extenderse, llenando el espacio y oprimiendo sus pechos. La niebla del desierto se arremolinaba alrededor de sus pies, formando remolinos que parecían querer arrastrarlos al suelo. «¿Quién eres?», preguntó Nahuel tratando de que su voz sonara firme, aunque cada fibra de su cuerpo estaba llena de miedo. El guardián levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro que estaba parcialmente oculto bajo la capucha. Sus ojos brillaban con un color que no parecía natural, un dorado profundo que penetraba hasta el alma. «Soy el guardián de la niebla», dijo con una calma que helaba la sangre. «Y ustedes han llegado demasiado lejos». Itzel se adelantó, entrecerrando los ojos. «No hemos hecho nada para merecer tu enojo. Solo buscamos respuestas». El guardián emitió una risa suave, casi musical, que reverberó en el aire y los hizo retroceder un paso más. «¿Respuestas?», repitió. «¿Creen que la verdad es un regalo que se puede tomar con facilidad? Cada respuesta tiene un precio y ustedes deben pagarlo». De repente la niebla comenzó a tomar formas humanas, espectros de guerreros antiguos y criaturas míticas que rodearon al grupo. Cada una de estas figuras parecía estar viva, con ojos que brillaban como brasas y movimientos que combinaban fuerza y gracia sobrenatural. «¡Prepárense!», gritó Tayan, sacando su arma improvisada, aunque sabía que no sería suficiente. «Esto no es un juego». Nahuel y Itzel se colocaron junto a él, respirando hondo, intentando controlar el pánico que amenazaba con consumirlos. Cada espectro avanzaba hacia ellos con movimientos fluidos y precisos, como si danzaran en una coreografía macabra diseñada para atraparlos. «Debemos mantenernos juntos», susurró Nahuel. «Si nos dividimos, no sobreviviremos ni un minuto». La batalla comenzó de inmediato. Nahuel se lanzó contra un espectro que parecía flotar sobre el suelo. Sus movimientos eran rápidos y precisos, pero su cuerpo atravesaba al enemigo sin resistencia. Era como luchar contra un fantasma que conocía cada movimiento antes de que lo hicieras. Itzel, por su parte, utilizó la inteligencia y la rapidez, esquivando los ataques mientras buscaba puntos débiles en las formas espectrales. Cada vez que parecía que podían tocar a uno, éste se desvanecía y reaparecía detrás de ellos, aumentando la desesperación y el miedo. «No podemos matarlos de la manera normal», gritó Tayan. «Debemos pensar, deben existir reglas». La respuesta llegó en forma de una visión, una inscripción dorada brillando en la niebla, mostrando símbolos que correspondían a movimientos específicos. Nahuel entendió rápidamente que para sobrevivir debían moverse siguiendo patrones precisos, sincronizados, como un baile antiguo que el guardián había diseñado para probarlos. Con cada paso coordinado, los espectros se alejaban, hasta que finalmente el guardián dio un paso adelante y levantó la mano. La niebla y los espectros desaparecieron instantáneamente, dejando al grupo jadeando y temblando sobre la arena del desierto. «Impresionante», dijo el guardián, su voz reverberando como un trueno lejano. «Muchos han fracasado en esta prueba. Ustedes han pasado la primera parte, pero la segunda está por comenzar». Itzel miró a Nahuel, con los ojos llenos de determinación y miedo a la vez. «¿Qué más nos espera?». El guardián extendió su mano, y la arena bajo ellos comenzó a abrirse, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad, tan profunda que no podían ver el final. Una brisa fría emergía de la abertura, cargada con un olor a humedad y tierra antigua. «Ahí abajo», dijo el guardián, «encontrarán lo que buscan, pero también enfrentarán aquello que han intentado olvidar. Cada miedo, cada error y cada culpa los acompañará. Solo los que enfrenten la verdad en su totalidad podrán salir». Nahuel respiró hondo y miró a su equipo. Sabían que no había otra opción, debían descender. Con cada paso hacia la oscuridad, sentían que la gravedad de sus decisiones pasadas se hacía más pesada.
La escalera parecía interminable, y un eco profundo de voces susurrantes los rodeaba, recordándoles momentos de debilidad y traición que habían intentado enterrar. Debemos mantenernos unidos, repitió Nahuel, más para convencerse a sí mismo que a los demás. No importa lo que haya ahí abajo, lo enfrentaremos juntos. A medida que descendían, la luz del desierto desapareció por completo y el aire se volvió más denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. Las sombras parecían moverse a su alrededor y la sensación de ser observados nunca desapareció. La escalera finalmente terminó en una cámara enorme, donde un espejo líquido ocupaba todo el centro, reflejando no su apariencia física, sino sus almas y los secretos que cada uno había mantenido ocultos, incluso de sí mismos. Esto, esto es imposible, susurró Tayan. Eso no soy yo. Itzel se acercó al espejo, sus ojos mostrando lágrimas. Es la verdad que hemos estado evitando. No podemos ignorarla más. Nahuel respiró hondo y dio un paso adelante, sabiendo que enfrentar aquello era inevitable. El guardián los observaba desde la entrada de la cámara, impasible y majestuoso, esperando que cada uno de ellos aceptara el desafío que no solo pondría a prueba su fuerza, sino también su voluntad y su humanidad. La cámara estaba en silencio, excepto por el eco de sus respiraciones y los leves susurros que parecían emanar del espejo líquido. Cada uno de ellos veía reflejada su alma, sus miedos y culpas más profundas. Nahuel dio un paso adelante, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Tenemos que enfrentar esto», dijo con voz firme, aunque sentía que cada palabra le quemaba la garganta. Itzel asintió, con los ojos fijos en el espejo. «No podemos huir de lo que somos. Es ahora o nunca». El espejo comenzó a ondular, y de su superficie emergieron figuras etéreas que no eran otra cosa que las versiones más oscuras de ellos mismos. Cada una imitaba sus movimientos, pero con expresiones torcidas por el miedo, la culpa y la rabia. Estas sombras comenzaron a avanzar hacia ellos, como si quisieran devorarlos, obligándolos a enfrentar cada error que habían cometido en sus vidas. «No podemos dejar que nos controlen», gritó Tayan, levantando su arma improvisada. «Somos más que nuestros miedos». Nahuel respiró hondo y se colocó frente a su sombra. La versión oscura de él parecía burlarse, señalando todos los momentos en los que había fallado, cada vez que había dudado de sí mismo o había lastimado a alguien, incluso sin intención. «Todo lo que hiciste, todo lo que dejaste sin hacer», susurró la sombra. «Eso eres tú». Nahuel cerró los ojos por un instante y recordó cada error, cada pérdida. Sintió el peso de su culpa apoderarse de su cuerpo, pero recordó las palabras de Itzel. «No podemos huir de lo que somos». Con un grito canalizó su fuerza interior, reconociendo sus errores pero decidiendo que no definirían quién era ahora. La sombra retrocedió, debilitada, y comenzó a disolverse en la nada, como si su aceptación y valentía la estuvieran destruyendo. Itzel enfrentó a su propia sombra, que repetía todas las veces que dudó de su capacidad para proteger a los demás, las veces que eligió callar cuando debería haber hablado, las traiciones, incluso las pequeñas, que creía insignificantes. Ella respiró hondo y dijo en voz alta: «Sí, fallé, pero también he luchado, he amado y he aprendido. Eso también soy yo». La sombra de Itzel se tambaleó. Sus movimientos se volvieron torpes y finalmente desapareció, dejando solo su reflejo verdadero, más fuerte y más sereno que antes. Tayan fue el siguiente. Su sombra representaba cada acto de impulsividad, cada vez que la rabia lo había dominado y puesto en peligro a otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la enfrentaba, pero respiró hondo y dijo: «He cometido errores, pero eso no define mi destino. Hoy elijo ser mejor». La sombra chilló y se desvaneció, dejando a Tayan con una sensación de alivio que nunca antes había experimentado. Cuando las tres sombras desaparecieron, el espejo líquido comenzó a brillar intensamente, iluminando toda la cámara con una luz cálida y penetrante. El guardián apareció detrás de ellos, con su expresión imperturbable, pero sus ojos dorados brillaban con aprobación. «Han pasado la prueba más difícil», dijo con voz solemne. «La verdad no siempre es un enemigo,
A veces es la llave que abre la puerta hacia quienes pueden cambiar su destino. Nahuel miró alrededor, sintiendo un peso que se había levantado de sus hombros. Entonces, ¿hemos terminado? El guardián negó lentamente. No, la última prueba aún los espera. Deben decidir si lo que buscan vale el precio final. El camino hacia la libertad, hacia la verdad completa, se encuentra más allá de este lugar. Allí, cada decisión será irreversible y cada acción determinará quién sobrevivirá y quién quedará atrapado en la sombra para siempre. Itzel miró la luz que emanaba del espejo y luego a Nahuel y Tayán. Hemos llegado hasta aquí juntos. Si esto significa enfrentarnos a lo que viene, lo haremos juntos. El guardián levantó su mano y el espejo líquido se transformó en un portal que reflejaba un paisaje que parecía imposible. Un valle suspendido entre la realidad y la imaginación, donde la gravedad parecía moverse al ritmo de sus emociones y la luz y la sombra se mezclaban en un juego inquietante. Bienvenidos al último desafío, dijo el guardián. Más allá de este portal, sus mentes y corazones serán puestas a prueba. Lo que enfrentan allí no es un enemigo físico, sino un reflejo de todo lo que han temido, deseado y negado. Solo los que dominen sus propios corazones encontrarán el final. Nahuel, Itzel y Tayán se tomaron de las manos y dieron un paso al portal. La luz los envolvió, y en un instante fueron arrastrados hacia un torbellino de imágenes, recuerdos y emociones, como si cada experiencia que habían vivido se condensara en un único momento infinito. Todo su pasado, sus errores y sus victorias se mezclaron, y la sensación de vértigo era tan intensa que parecía que podrían perderse para siempre. Sin embargo, juntos resistieron, recordando que la fuerza no solo estaba en sus habilidades, sino en la unidad que habían construido. La cámara giró sobre ellos mientras atravesaban el portal, y la última visión que tuvieron antes de la oscuridad completa fue el guardián, observándolos con ojos dorados, esperando ver si finalmente lograrían enfrentar lo imposible y alcanzar el final de su travesía. La luz del portal se desvaneció lentamente, y Nahuel, Itzel y Tayán se encontraron en un paisaje que desafiaba toda lógica. Montañas flotantes, ríos de luz líquida y sombras que danzaban entre los árboles y la niebla. Todo parecía vivo, respirando y observándolos. El aire estaba cargado de energía, como si cada emoción que sentían pudiera alterar la realidad misma. Esto es imposible, susurró Tayán, mirando cómo la tierra se ondulaba bajo sus pies. Todo se siente como si pudiera romperse en cualquier momento. Nahuel asintió, con la respiración agitada. El guardián dijo que esto era la última prueba. Miró a sus compañeros. Debemos mantenernos unidos y no dejarnos engañar por lo que sentimos o tememos. De repente la niebla comenzó a condensarse, tomando forma humana. Aparecieron figuras que parecían versiones distorsionadas de ellos mismos, pero más poderosas y aterradoras. Sus reflejos oscuros comenzaron a hablar, cada uno con voces que resonaban como ecos de los peores miedos y arrepentimientos. Nunca podrán superar esto, dijo la sombra de Nahuel, con una sonrisa cruel. Cada error que cometiste, cada duda que tuviste, volverá para arrastrarte a la oscuridad. Todo lo que amas será destruido, dijo la sombra de Itzel. Tu fuerza no es suficiente para proteger nada. ¿Y tú? La sombra de Tayán se inclinó hacia él con ojos ardientes. Tu rabia siempre te consumirá. Pero Nahuel no retrocedió. Respiró hondo y miró a sus amigos. Lo que somos no se define solo por nuestros errores. Hoy enfrentamos todo y elegimos ser mejores. No nos vencerán. Itzel y Tayán hicieron lo mismo, y juntos comenzaron a moverse hacia las sombras, enfrentando cada ataque con una combinación de fuerza, astucia y coraje. Cada golpe, cada esquiva, parecía reflejar no solo su habilidad física, sino la aceptación de sus miedos y errores. Las sombras comenzaron a desintegrarse poco a poco, pero entonces el paisaje cambió nuevamente. Todo se volvió un vacío oscuro, y en medio de la nada apareció el guardián, más grande y majestuoso que nunca, con sus ojos dorados brillando como faros de juicio. Han demostrado su valor y su verdad, dijo el guardián, pero la última decisión es suya. Pueden elegir regresar al mundo que conocen,
con todo lo aprendido y la posibilidad de cambiarlo, o cruzar hacia lo desconocido, donde la verdad absoluta los espera. Los tres se miraron entre sí. Sabían que cualquiera de las dos opciones sería irreversible. Nahuel respiró hondo. Hemos aprendido mucho, pero no podemos ignorar todo lo que nos queda por descubrir. Debemos seguir adelante. Itzel asintió, con lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de orgullo. Juntos, siempre juntos. Tayan levantó su cabeza y sonrió con determinación. Entonces vamos por la verdad completa. El guardián asintió y extendió sus manos. Una luz cegadora los envolvió, y el paisaje del vacío se transformó en un mundo nuevo. Un reino donde la realidad y la imaginación se entrelazaban, donde cada emoción podía moldear la tierra, el aire y el agua. Allí, los tres comprendieron que habían alcanzado algo más que un simple final. Habían conquistado su miedo, habían aceptado su pasado y ahora eran libres para crear su futuro. Las sombras, los miedos y los errores quedaron atrás, transformados en energía que nutría el nuevo mundo. Nahuel, Itzel y Tayan se miraron y rieron, un sonido puro que resonó en todo el valle suspendido, como si su alegría y unidad fueran la última pieza del rompecabezas que el guardián había esperado ver. Hemos llegado al final, y también a un nuevo comienzo, dijo Nahuel, con voz firme y llena de emoción. El comienzo de todo lo que podemos ser, añadió Itzel, y de todo lo que podemos proteger juntos, finalizó Tayan, mirando el horizonte que se abría ante ellos. El guardián observó un último instante antes de desvanecerse en la luz, dejando a los tres héroes solos en el nuevo mundo, listos para escribir su propia historia. Con un último vistazo al cielo que se expandía sobre ellos, los tres se dieron cuenta de que la verdadera prueba no había sido derrotar sombras externas, sino enfrentar y aceptar lo que realmente eran. Solo así podían crear un futuro donde sus decisiones tendrían peso y significado. El viento susurró a través del valle, llevando consigo promesas de aventuras, desafíos y descubrimientos. Nahuel, Itzel y Tayan caminaron hacia la luz creciente, sabiendo que cualquier obstáculo que viniera después no podría quebrar la fuerza que habían encontrado dentro de sí mismos y entre ellos. Y así, mientras el nuevo mundo se desplegaba ante sus ojos, comprendieron que aunque el guardián había desaparecido, su enseñanza viviría en ellos para siempre. La verdad, la valentía y la unidad eran la clave para superar cualquier oscuridad. El final no era el cierre de una historia, sino el comienzo de infinitas posibilidades.